El abuelo de Obrador tenía la típica tienda de abarrotes y mercancías donde atendía a un español. Mira, mi abuelo creo que debe haber tenido eso, empezó en Yucatán. No tenemos más datos, lo poco que yo he rescatado de su historia, porque el tipo me cae muy bien. Era un gran tipo. Primero empezó en Yucatán con una tienda, luego en México, y ahí creo que todavía está, si no la acaban de cerrar por los desastres actuales, pero en la esquina de Bolívar y creo que Venustiano Carranza está el Gallo de Oro. El Gallo de Oro es una cantina que ya existía cuando la compró mi abuelo. Por las fechas que tenemos es que se fundó antes de que mi abuelo llegara a México, pero fue la cantina donde tenía mi abuelo. Una parte del local actual era la cantina y otra parte era una tienda de ultramarinos donde él importaba cosas de España y las traía a México. Más allá de la típica tienda de abarrotes, era un comerciante, digamos, con un poco más de éxito comercial y con un poco más de posibilidades para traer mercancías de España a México. Nunca regresó a España, estuvo feliz de la vida con su familia mexicana, con su mujer, que era mi abuela, que decía yo que es de origen zapoteca, como lo demuestran además mis estudios genéticos, si a alguien le interesa. Tengo 14% de indígena zapoteca, y con sus 11 hijos. Entonces, pero es la historia de todos los inmigrantes van a donde sea y trabajan como perros. Los mexicanos trabajan como verdaderos locos cuando van a Estados Unidos. Los ecuatorianos cuando vienen a España trabajan entregados. Los chinos ahora ya empiezan a cerrar las tiendas de los chinos al mediodía o los fines de semana, pues trabajaban de 9 de la mañana a 10 de la noche, incluidos sábados y domingos, cuando empezó la inmigración china hacia España. Es la historia de todos los inmigrantes del mundo. Pueden tener distinto aspecto, hablar otro idioma, pero todos los inmigrantes son más o menos iguales y viven lo mismo, y viven la discriminación, y viven la persecución. Y esto yo lo decía en una respuesta de alguno de los vídeos de YouTube ayer sobre el problema de los inmigrantes que vienen de países donde la cultura es radicalmente diferente. Tienes que ayudar a que se adapten, tienes que ponerles límites, tienes que ser paciente sin ser complaciente, pero sobre todo no tienes que aislarlos. Si tú aíslas a un grupo humano inmigrante, refuerzas sus diferencias. Pones el acento en las diferencias, cuando la mayoría de los seres humanos somos iguales en la mayor parte de las cosas. Y si ponemos el acento en lo que nos hace iguales, es más fácil limar las diferencias y decirle así no te puedes comportar aquí. Pero eso no te hace menos, simple y sencillamente son las reglas. Aislar, yo recuerdo, Estados Unidos aisló a los chinos. Y esto representó la existencia del barrio chino de San Francisco, por ejemplo, los chinos que fueron a trabajar precisamente en el tren transcontinental, en el ferrocarril transcontinental. Pero muchos de esos chinos pasaron a México y fuera de un incidente aterrador por el que también López Obrador asumió la responsabilidad, como si no hubiera sido en aquel entonces, como si no hubiera sido el presidente en aquel entonces, pues que no alucino. Hubo una masacre de chinos y hubo una liga, la única organización racista clara de México, que fue la Liga Antijudía y Antichina, que hizo que los chinos se fueran del norte de la República y se movieran hacia el centro y hacia el sur, donde actualmente sigue habiendo gente de origen chino, de antecesores, de ancestros chinos. Esa fue la inmigración que vino de Estados Unidos vía el ferrocarril transcontinental. Pero los chinos se integraron muchísimo. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo que era Jorge Puón. Trabajaba conmigo, era un chino rubio. Chino rubio, raro, te pintas el pelo. No, es que mi mamá es rubia. Ah, qué bien, ¿y tu papá es chino? Sí, y mi abuelo no lo soporta. Está cabreado todavía con mi mamá, con mi papá y conmigo, porque mi papá se tenía que haber casado con una china. Ya, pero en México había la posibilidad de no encerrarte en el pequeño espacio que es el barrio chino de la Ciudad de México. Y al no encerrar, al no aislar, al no crear tú como sociedad receptora de inmigrantes una burbuja donde metes un gueto, donde metes a los inmigrantes, a aquellos que no te gustan, facilitas la integración. Y al rato tendrás hijos de todos.
hijos mestizos, que son lo que somos los seres humanos. Pero si aíslas, si excluyes, si discriminas, como se ha hecho con los gitanos en España, como se hizo en un momento dado con los irlandeses en Estados Unidos y en Inglaterra, lo que haces es crear bolsas de diferencia, donde la diferencia marca la identidad del grupo al que estás excluyendo. Entonces, me parece de lo más razonable que se aborde el tema de la inmigración con toda su complejidad, con todos sus problemas, pero teniendo en cuenta que esto ya pasó y que tenemos ejemplos históricos a montones de los que podemos aprender y beber para que los inmigrantes de hoy no sufran lo que sufrieron los inmigrantes de ayer, y que el choque cultural para ambos lados, para el receptor de la inmigración y para el inmigrante, sea menos brutal, sea menos doloroso, sea menos dañino y sea más conducente a un mestizaje sano. La idea del mestizaje sano es precisamente la que no les gusta a los racistas, y como mestizo que soy, y como mestizas que son mis hijas, como mestizas que son mis nietas, como mestizo que es mi hijo, y como mestizos que es casi todo el mundo el que conozco, lo que me queda por decirles a los racistas es: pues te jodes.